Paz de Cristo, mis hermanos del Ministerio Internacional Cristo Libera, a todo el equipo de trabajo de este grande ministerio, nuestro hermano Roger Muñoz, saludos allá en Seattle, Washington, nuestro hermano Roberto González en Monterrey, nuestro hermano Cristian Sevilla, allá en Argentina, nuestra hermana Saraí en México, también a nuestro hermano Luis Mompín. Paz de Cristo a todos, al grupo de entrenamiento de este curso de entrenamiento en liberación y sanidad, y a todos los que nos pueden ver a través de este video. La paz de Jesucristo, Dios les siga bendiciendo grande y poderosamente. Les saluda nuevamente el pastor Eddie Mayo Alejandro desde Ciudad La Venta, Tabasco, país México. Voy a presentar la tarea número 19 de este nivel 4, clase número 19, con el tema puerta muy común, el error del yugo desigual. Sin lugar a duda, es lo que dice la palabra del Señor, es una desigualdad muy grande en la cual hemos visto cantidades de hermanos caer en estos yugos, caer en este error del yugo desigual, y lamentablemente pues hay un dicho por ahí que dice que lo que mal comienza pues mal acaba, y en la mayoría de estos casos el término de esos errores del yugo desigual han terminado mal. La palabra de Dios es clara cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. También dice: no erréis, porque las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nos ha tocado ver muchos casos donde hermanos, hermanas que eran muy dinámicos en la iglesia, muy espirituales, muy consagrados a Dios, cayeron en este error grave del yugo desigual con los incrédulos, y lamentablemente su vida espiritual se vio y se ha visto hasta el día de hoy seriamente afectada. Al hablar de yugo desigual, la Biblia habla con los incrédulos. Muchas veces asumimos o relacionamos a aquellos que son del mundo, entre la unión de un cristiano, una cristiana, con una persona del mundo, con una persona que no ha conocido nada de Dios, y se unen, y en primera instancia así es. Sin embargo, aún dentro de la congregación, aun cuando son personas que tanto uno como otro son conocedores de la palabra, tanto uno como otro ya son bautizados en las aguas, sin embargo, aun con todo eso, se puede caer en el error del yugo desigual, porque muchas veces no comparten la misma visión, el mismo sentir espiritual, aún estando dentro de la iglesia. Hay personas dentro de la iglesia, aún estando en la congregación y llevando quizá ya mucho tiempo en ella. Hay incredulidad, y la Biblia enfatiza: no ya unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y los incrédulos hay tanto afuera, desde luego, como también a veces dentro de la congregación. Entonces muchas veces sucede esto, y a mí me ha tocado ver de manera personal hermanos, jóvenes, personas que han contraído matrimonio, aún siendo cristianos los dos, pero la dinámica
y la manera en que cada uno vive la vida en Cristo son diferentes. Entonces, también en ese sentido se han visto afectados. Me ha tocado ver hermanas que en un momento dado eran muy dinámicas en la congregación, eran muy entregadas al servicio a Dios, mas sin embargo se casaron lamentablemente con hermanos que no compartían la misma visión, hermanos que no eran muy comprometidos en la congregación, y lastimosamente esas vidas se han menguado en su desarrollo espiritual. Y otras veces, o algunas veces decimos, bueno, pues ya se adaptó al ritmo de la otra persona, mayormente cuando quien es así es el varón. Muchas veces la mujer pues se somete a lo que el varón diga, y a veces decimos pues ya se adaptó a él, y hoy entendemos que no es que se haya adaptado, sino que los demonios que habían en esa persona se pasaron a ella también, y ya la frenaron en su desarrollo espiritual que ella iba llevando. Lo mismo también cuando el hombre ha sido muy dinámico, muy entregado a las cosas de Dios, y se casa con una persona que no está muy metida en las cosas de Dios. Pues van a haber problemas, y han habido problemas, y aquel varón pues a veces, para evitar los problemas, los conflictos en el matrimonio, pues mejor se abstiene ya de muchas cosas en la obra del Señor. Y no es que se haya adaptado, es que los demonios que estaban en la otra persona, en este caso en la esposa, pues ya también lo han afectado a él. Y pues, ¿qué no diremos en el sentido de que un cristiano o una cristiana se case con una persona del mundo, con un inconverso? Pues ya sabemos de antemano las situaciones que se van a dar. En manera personal ha sido una de las cosas en las cuales hemos aconsejado mucho a los jóvenes a que busquen de Dios. Indudablemente sabemos que el matrimonio un día se tiene que dar, pero que sea dentro de los términos que marca la palabra de Dios. Muchas veces no sabemos, o las personas no saben escoger o no saben esperar en el tiempo de Dios. Y si vemos en la palabra del Señor, cuando Abraham mandó a su sirviente a buscar esposa para Isaac, el criado no sabía cómo le habría de hacer para encontrar a la joven que iba a ser la esposa de Isaac. Y Abraham le dijo: Jehová te guiará en tu camino. Y entonces cuando este hombre llegó a aquel lugar, puso señal a Dios de qué habría de hacer aquella persona, aquella mujer, quien Dios ya había escogido de antemano para ser esposa de Isaac. Y Dios respondió afirmativamente a las señales que este hombre puso delante de Dios. En una experiencia personal como joven, quizá pues también a veces nos dejamos llevar de las emociones y no analizamos bien. Sin embargo, doy gracias a Dios que me permitió a tiempo entender la palabra acerca de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y a tiempo una palabra llegó a mi vida y empecé a poner todas las cosas en las manos del Señor, en la voluntad de Dios, a alinear mi vida a los propósitos de Dios. Y doy gracias a Dios porque Él me bendijo de una manera especial, dándome, puedo así decirlo, para la gloria del Señor, una buena esposa que ha sido verdaderamente una ayuda idónea, sobre todo en el ministerio, en todas las áreas
mas en una manera especial en el ministerio compartimos los mismos intereses en la obra del Señor y hemos podido avanzar juntos, luchando juntos, llorando juntos quizás en ocasiones, pero también sirviendo juntos en la obra del Señor. Y eso es la obra que el Señor hizo en nuestras vidas, darnos la palabra y que pudimos entender que era necesario ponerse dentro de la voluntad de Dios para no caer en este error que, no digo muchas veces, siempre va a ser un problema en la vida conyugal, en la vida matrimonial de los cristianos que caen en estos errores. Y esperamos en el Señor que quienes puedan ver este video les sea de bendición, les sirva de ayuda en sus vidas, a los jóvenes que están pensando en casarse quizá, o en buscar esposa o esposo, que pongan sus vidas en las manos de Dios, que pongan todo en la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él te dará, espera en Él y Él hará. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, la palabra del Señor dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Pero los que esperan a Jehová, los que esperan el tiempo y la voluntad de Dios, no nos adelantemos a nuestras propias ideas, pensando que todo es lo mismo, que es igual, como muchos han dicho, y trágicamente sus vidas han sido difíciles en sus matrimonios por pensar que todo es igual y se han unido en yugos desiguales y han sufrido mucho. Las consecuencias no se han hecho esperar y muchos hasta el día de hoy siguen pagando el precio de ese error. Mis amados, que Dios les bendiga y que podamos seguir orientando a los jóvenes a que busquen el temor de Dios, para que sea el Espíritu Santo el que los guíe en una decisión tan grande como lo es el matrimonio, en un paso tan importante como es el matrimonio, para que puedan servirle a Dios con alegría, con amor. La palabra del Señor también dice a aquellos quienes estando en el mundo son casados, un matrimonio que no conocen de Dios, y sea el esposo o la esposa, aceptan a Jesucristo como su Salvador, y si la pareja consiente en seguir juntos, el apóstol Pablo dice: no se separen, porque a través de uno el otro puede también llegar a alcanzar la salvación. A través del esposo, la esposa puede llegar a alcanzar el conocimiento de Dios. A través de la esposa, el esposo puede llegar a alcanzar el conocimiento de Dios y alcanzar también la salvación. Así que, pues, todo está en la palabra de Dios, y que podamos seguir esas instrucciones. Como decía nuestro hermano Roger, cuando la palabra de Dios dice no, es un no. No querramos nosotros probar, a lo mejor me va bien, porque si Dios está diciendo no, es porque es un no rotundo, el cual se debe respetar, y debemos sujetarnos en obediencia a la palabra de Dios. Pues la palabra del Señor dice que aquel que medita en la ley de Jehová día y noche será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y en todo lo que haga será prosperado. Dios les bendiga a todos desde Ciudad La Venta, Tabasco, México. El pastor Edimayo Alejandro, saludándoles en el amor de Jesucristo. Bendiciones. Amén.